Esta noche no vamos a hablar de trucos rápidos, ni de frases ensayadas, ni de fórmulas mágicas que prometen devolver el deseo como si se tratara de apretar un interruptor. Hoy abrimos un espacio más honesto, más silencioso y también más profundo, para mirar de frente una pregunta que muchas mujeres se hacen en voz baja cuando la rutina ya se instaló y los años compartidos dejaron huella. ¿Qué pasa cuando el deseo de un hombre parece haberse apagado? ¿Y si de verdad es posible volver a despertarlo sin fingir, sin forzar, sin traicionarse a una misma? A lo largo de este recorrido vamos a entender qué ocurre realmente en la mente y en la emoción masculina cuando el tiempo avanza, por qué el deseo no desaparece de golpe sino que se esconde, qué errores bien intencionados suelen empujarlo todavía más lejos y sobre todo, qué tipo de presencia, de energía y de vínculo puede volver a encender algo que parecía perdido. Hablaremos de distancia emocional, de silencios incómodos, de hábitos que erosionan la atracción sin que nadie lo note y también de pequeños gestos que, cuando se comprenden desde otro lugar, pueden cambiar por completo la dinámica de una relación. Quédate, porque lo más importante no está al principio, ni siquiera en el medio, sino en esa revelación final que suele llegar cuando dejamos de intentar gustar y empezamos a volver a ser. Con el paso de los años, muchas relaciones entran en una fase silenciosa que no siempre se reconoce como peligrosa, porque no hay discusiones constantes ni rupturas dramáticas, sino algo más sutil. La costumbre empieza a ocupar el lugar de la curiosidad, los gestos se vuelven previsibles y el vínculo, sin darse cuenta, se organiza más alrededor de la logística que del deseo. Compartir una vida, resolver problemas, sostener responsabilidades y atravesar rutinas crea una sensación de seguridad necesaria, pero también puede apagar aquello que al principio parecía natural e inagotable. En este contexto, no es raro que una mujer mire al hombre que tiene al lado y sienta que algo cambió, no porque él haya dejado de quererla, sino porque ya no la mira de la misma manera. Ya no la busca con la misma intensidad, ya no responde desde ese impulso que antes surgía sin ser llamado. Y aquí aparece la confusión, porque muchas veces se interpreta esa distancia como falta de amor, cuando en realidad suele ser una desconexión más profunda, ligada a cómo él se percibe a sí mismo dentro de la relación. El deseo masculino, cuando se siente atrapado en la repetición o en un rol fijo, no suele desaparecer haciendo ruido, sino retirándose en silencio, esperando algo que ni siquiera sabe nombrar. Con el paso de los años, muchas relaciones entran en una fase silenciosa que no siempre se reconoce como peligrosa, porque no hay discusiones constantes ni rupturas dramáticas, sino algo más sutil. La costumbre empieza a ocupar el lugar de la curiosidad, los gestos se vuelven previsibles y el vínculo, sin darse cuenta, se organiza más alrededor de la logística que del deseo. Compartir una vida, resolver problemas, sostener responsabilidades y atravesar rutinas crea una sensación de seguridad necesaria, pero también puede apagar aquello que al principio parecía natural e inagotable. En este contexto, no es raro que una mujer mire al hombre que tiene al lado y sienta que algo cambió, no porque él haya dejado de quererla, sino porque ya no la mira de la misma manera. Ya no la busca con la misma intensidad, ya no responde desde ese impulso que antes surgía sin ser llamado. Y aquí aparece la confusión, porque muchas veces se interpreta esa distancia como falta de amor, cuando en realidad suele ser una desconexión más profunda, ligada a cómo él se percibe a sí mismo dentro de la relación. El deseo masculino, cuando se siente atrapado en la repetición o en un rol fijo, no suele desaparecer haciendo ruido, sino retirándose en silencio, esperando algo que ni siquiera sabe nombrar. Hay una idea que conviene desmontar desde el principio, porque suele generar culpa, miedo y decisiones apresuradas. El deseo masculino no desaparece porque sí, ni se evapora con los años como si fuera una etapa que se supera. En la mayoría de los casos, lo que ocurre es algo mucho menos dramático y, al mismo tiempo, más profundo. El deseo se repliega, se esconde, se duerme cuando deja de encontrar un espacio donde sentirse vivo dentro de la relación. Un hombre puede amar, comprometerse,
Quedarse y aún así sentirse desconectado de esa energía que antes lo impulsaba a buscar, a conquistar, a acercarse desde el cuerpo y desde la emoción. No porque su pareja haya dejado de ser atractiva, sino porque el vínculo fue perdiendo tensión, misterio y polaridad, elementos que no nacen del esfuerzo sino de la forma en que dos personas se relacionan en el día a día. Cuando todo está dicho, cuando todo está previsto, cuando ya no hay movimiento interno, el deseo no encuentra dónde apoyarse. Entender esto cambia por completo la pregunta inicial, porque ya no se trata de cómo volver a gustarle, sino de cómo crear las condiciones para que aquello que se durmió pueda, poco a poco, volver a despertar. Con el tiempo, muchas relaciones cambian de forma casi imperceptible, no por una decisión consciente, sino por una suma de pequeños ajustes que parecen prácticos, razonables, incluso necesarios. Se habla más de lo que hay que resolver que de lo que se siente, se prioriza la estabilidad por encima del juego, y poco a poco la conexión empieza a sostenerse más en la función que en la energía. Sin darse cuenta, la pareja deja de encontrarse desde el deseo y comienza a relacionarse desde el rol. En ese nuevo equilibrio, el hombre suele adaptarse en silencio, cumpliendo expectativas, respondiendo a lo que se espera de él, pero desconectándose de esa parte interna que necesita sentirse elegido y no simplemente necesario. Cuando la relación gira alrededor de la previsibilidad, el deseo pierde espacio porque el deseo necesita movimiento, contraste y una sensación de libertad interior para existir. No se activa por obligación ni por costumbre, sino por lo que despierta curiosidad y presencia. Aquí es donde muchas mujeres comienzan a hacer más esfuerzos, a explicar más, a insistir más, sin notar que ese exceso de control emocional puede profundizar aún más la distancia. El deseo no responde a la presión, sino a la invitación. En este punto suele aparecer una reacción comprensible pero peligrosa, porque nace del miedo y no de la comprensión. Al percibir la distancia, muchas mujeres comienzan a hacer más, a dar más, a buscar más explicaciones, más conversaciones, más demostraciones, con la esperanza de que ese aumento de presencia reactive algo que parece apagado. Sin embargo, en la mayoría de los casos, ocurre exactamente lo contrario, porque el vínculo empieza a sentirse denso, cargado de expectativa, y el deseo, que necesita aire para respirar, se repliega todavía más. El problema no es el interés ni el cuidado, sino la energía desde la que se ofrecen. Cuando el acercamiento está teñido de ansiedad, de necesidad de respuesta o de confirmación constante, el hombre no lo vive como invitación, sino como demanda, y ante la demanda el deseo no florece, se defiende. Aquí se rompe una ilusión importante: el deseo no se despierta siendo imprescindible, sino volviendo a ser magnética desde un lugar interno, no desde la insistencia. Este es el momento clave en el que muchas relaciones se estancan, porque nadie explica que, a veces, el camino para volver a acercarse no pasa por acortar la distancia, sino por transformarla en algo que vuelva a generar tensión viva. Aquí aparece una verdad que incomoda porque rompe con muchas creencias aprendidas. El deseo no se recupera intentando volver a ser como antes, porque lo que funcionó al inicio pertenecía a otra etapa, a otra versión de ambos. Pretender revivir exactamente esa dinámica suele generar frustración, ya que el tiempo transformó el vínculo, las identidades y las necesidades internas. El error no está en haber cambiado, sino en no haber comprendido cómo se transforma el deseo cuando la relación madura. Este es el punto donde se produce el giro más importante, porque deja de tratarse de hacer algo para él y comienza a tratarse de recuperar algo propio. Cuando una mujer vuelve a habitar su espacio interno, cuando deja de organizar su energía en función de la reacción del otro y empieza a moverse desde su propio centro, algo se reordena silenciosamente en la dinámica. El hombre no responde a la estrategia, responde a la coherencia emocional que se siente, aunque no se explique. El deseo se despierta cuando hay presencia auténtica, cuando el vínculo deja de girar alrededor de la carencia y vuelve a sostenerse en una energía viva, que no persigue, pero tampoco se apaga.
Uno de los mitos más extendidos es creer que el deseo se sostiene solo con amor, con buena intención o con historia compartida, como si los años juntos fueran garantía automática de atracción. En realidad, cuando el vínculo se apoya únicamente en lo conocido, en lo seguro y en lo previsible, el deseo pierde su terreno natural. No porque algo esté mal, sino porque se le quitó el espacio donde puede moverse libremente. Otro error frecuente es pensar que hablarlo todo, explicarlo todo y resolverlo todo desde la razón va a reactivar la conexión íntima. La comunicación es importante, pero el deseo no nace de los acuerdos ni de las explicaciones, nace de la experiencia emocional que se genera entre dos personas. Cuando cada gesto viene acompañado de una expectativa, de una lectura o de una interpretación anticipada, el vínculo se vuelve pesado y la atracción se diluye. También está la idea de que para despertar el deseo hay que competir, compararse o adaptarse a modelos externos que no respetan la identidad propia. Esa presión interna suele desconectar a la mujer de su centro y cuando eso ocurre, lo que se transmite no es magnetismo, sino inseguridad. Muchas mujeres descubren esto no a través de teorías, sino a partir de una experiencia concreta que las obliga a mirarse de otra forma. Suele empezar cuando, cansadas de intentar sostener el vínculo desde el esfuerzo constante, hacen algo aparentemente simple, dejan de perseguir la respuesta y vuelven a ocuparse de su propio eje. No como estrategia, sino como consecuencia del desgaste. Empiezan a reconectar con espacios personales, con intereses olvidados, con una forma de habitar el cuerpo y el tiempo que no está definida por la reacción del otro. Y es ahí donde algo se mueve. No siempre de inmediato, no siempre de forma explícita, pero el hombre comienza a percibir una diferencia difícil de explicar. La presencia cambia, la energía se vuelve menos predecible, menos disponible desde la necesidad y más presente desde la elección. Esa transformación no busca provocar deseo, pero lo despierta, porque devuelve al vínculo una tensión viva que no estaba en los reclamos ni en las explicaciones. Esta historia se repite más de lo que se cree, y demuestra que el deseo no responde al sacrificio, sino a la autenticidad que se sostiene sin pedir permiso. Llegados a este punto, la pregunta ya no es qué hacer para que él vuelva a desear, sino desde dónde relacionarse para que el deseo tenga espacio. La aplicación práctica no consiste en técnicas visibles ni en cambios bruscos, sino en un ajuste interno que modifica la dinámica sin necesidad de anunciarlo. Se trata de recuperar una presencia que no está pendiente de ser validada, de volver a habitar el propio cuerpo, el propio ritmo y los propios límites con coherencia y calma. Cuando una mujer deja de organizar sus gestos en función de la respuesta del otro y empieza a moverse desde lo que la conecta consigo misma, la relación se reordena de manera natural. No porque ella se aleje por castigo, sino porque deja de invadir el espacio del deseo con expectativas. Esto implica escuchar más lo que se siente y menos lo que se teme, sostener silencios sin llenarlos de ansiedad y permitir que el vínculo respire. El deseo se reactiva cuando hay elección consciente, no cuando hay urgencia. Y esa elección se transmite en la forma de mirar, de hablar, de estar, creando un clima donde la atracción puede volver a surgir sin ser empujada. Al final de todo este recorrido queda algo claro, aunque no siempre se diga en voz alta, el deseo no se mendiga, no se negocia y no se reactiva desde el miedo a perder. Se despierta cuando una mujer vuelve a ocupar su lugar interno con calma, con presencia y con una energía que no depende de la respuesta del otro. Eso es, en esencia, lo que desde hace siglos se ha llamado el poder de Afrodita, no como una técnica de seducción, sino como una forma de habitarse a una misma sin pedir permiso, sin justificarse, sin reducirse. Afrodita no persigue, no explica, no se adapta para ser deseada. Su magnetismo nace de estar profundamente conectada consigo misma, con su cuerpo, con su ritmo y con su placer de existir. Cuando esa energía vuelve a circular en una relación, algo se reordena sin palabras, porque el deseo reconoce aquello que es auténtico, no aquello que se esfuerza.
Y es ahí donde muchos hombres vuelven a mirar distinto, no porque se les haya pedido, sino porque algo volvió a vibrar. Si este mensaje resonó contigo, en la descripción del canal encontrarás más sobre este poder femenino que no se enseña en voz alta, pero que transforma vínculos desde adentro. Quédate, acompáñame y permite que este camino continúe más allá de este vídeo.